Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a analizar un tema que se viene construyendo en la ciudad de Loja, como es el proyecto Regenerar, cuyas características técnicas, cuyas características políticas y también cuyas características jurídicas tendrán que comenzar a dilucidarse en el seno de la ciudadanía, como también al interior del Cabildo, y las explicaciones de la parte cómo se viene ya ejecutando dicho proyecto en las calles de la ciudad de Loja tendrán que ser explicadas al pueblo del Cantón Loja para que el mismo pueda pagar dicho recurso económico, que es un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Meses anteriores, el ex alcalde del Cantón Loja, el ingeniero Jorge Bailón Abad, presentó un libro sobre el tema Regenerar, y hace pocos días también presentó un nuevo libro en defensa del proyecto Regenerar. Desde el punto de vista jurídico, la presentación de dicho documento en defensa del proyecto Regenerar sirve como fundamento o como fuente de derecho en caso de que pueda existir alguna reclamación o algún trabajo de legislación y de fiscalización por parte de los señores concejales. Lo tenemos al señor ingeniero Jorge Bailón Abad para consultarle. Señor ingeniero, ¿por qué era necesario presentar un libro titulado En defensa del proyecto Regenerar? Ingeniero, buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días a usted, doctor Lindo, y a todos quienes nos escuchan a través de radio Prensa Radial. Mire, yo creo que era necesario hacer esta aclaración porque yo creo que en el mundo tenemos que, lo que yo dije en la presentación del libro, poner en práctica aquella cita de la Biblia, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo decía que más coloquialmente hablando tendría, como ya no hay emperadores, hay que decir, darle a Juan lo que es de Juan y a Pedro lo que es de Pedro. Claro. Entonces, miren, un proyecto que nos costó mucho sacrificio, más porque yo no era pues uno de los alcaldes apegados o serviles o tapetes del presidente. Entonces daba la impresión de que poca importancia nos daban al municipio de Loja, y por otro nos daba la impresión pues de que como es un proyecto de una ciudad chiquita que no pesa electoralmente, entonces nos daba esa impresión. Y mire que sacar el aval soberano, que era lo más importante para el crédito, la garantía es como cuando usted va al banco, ¿no? Claro. Y pide unos $20,000 y dice, ¿cuál es su garante? Y usted se pone a buscar garantes ahí. Pero ventajosamente, como municipio, como ente público, teníamos una ley que nos amparaba, justamente la ley del Código de Planificación y Finanzas, y también el COTAD. Cuando los municipios tienen presupuestos para obras grandes y supera el presupuesto normal de la institución, tiene el derecho de a recurrir a un crédito internacional y a solicitar el aval soberano. Uh-huh. El aval soberano, lo dice este código en el artículo 146, de que será exclusivamente para obras de infraestructura. ¿Cuáles son las obras de infraestructura en una ciudad? Cualquier ciudad del mundo. ¿Cuáles son, señor ingeniero? Agua potable, alcantarillado, las calzadas, infraestructura de calzada, la electricidad, el transporte, todo eso que hablamos, la mayor parte, el 80% de esas obras van enterradas, van bajo suelo. Y usted sí sabe, como periodista
de mucha experiencia, que hay alcaldes que no les gusta pues hacer obras que van bajo tierra. Por eso pasamos, porque cree que pasamos 3 administraciones del actual alcalde sin que se acometa estas verdaderas obras de infraestructura para el desarrollo, no se le dé la debida importancia. ¿Por qué? Porque más bien le gustaba pues el circo, el chinesco que yo digo, ¿no es cierto?, para estar engañando, tomando al municipio como que fuera un concurso de ideas. O sea, de que yo tengo esta linda idea, voy a traer una jirafa, tengo esta linda idea, voy a hacer un sendero ecológico por acá, voy a mentirles de que me gané un premio internacional, engañando a la gente, pasando tiempo en esas cosas, por favor. Entonces, nosotros tuvimos la visión clara, y no porque seamos inteligentes, sino porque en Quito, Guayaquil, Cuenca ya lo habían hecho en la década del 90, habían hecho este tipo de obras. ¿Para qué? Son obras que si usted toma un libro de cualquier filosofía capitalista, comunista, la filosofía marxista, le dice que toda sociedad tiene que desarrollarse. Para que pueda desarrollarse, tiene que tener infraestructura de desarrollo. Lo que le estoy señalando, esas obras de alcantarillado y agua potable. Dicho más coloquialmente, para que la gente nos entienda. Es como si usted vive en una casa que ya está con el tiempo deteriorándose y necesita pues hasta por amor propio, por incentivo propio y por seguridad autoestima, de la vida, por autoestima, por todo, necesita pues restaurar la casa, pues no, y más que restaurar las paredes, los pisos, los tumbados, es fortalecer las bases. Usted tiene que, aparte de eso, tener pues los servicios, un servicio higiénico pues digno, saludable, para que no se enferme. No va a tener un pozo ciego, pues discúlpeme, para que ahí a lo mejor no funciona y se generen enfermedades como el cólera, ¿no es cierto? Entonces miren cómo funcionan las cosas. ¿Por qué cree que en las grandes ciudades, Roma, París, Madrid, aquí mismo en Sudamérica, Sao Paulo y todo, ¿por qué cree que esas ciudades pues ya que han superado pues justamente estos problemas tienen grandes obras de infraestructura bajo tierra? Por eso es importante conocer qué es lo que quiere un municipio, y eso lo estaba diciendo la Ley Orgánica de Régimen Municipal fenecida, eso lo está diciendo el COTAD, pero muchos alcaldes pues creen que es concurso de buenas ideas, porque voy a hacer un teleférico. ¿Para qué le sirve? Pues esos son complementarias al desarrollo de un pueblo. Y que se pueden delegar a la empresa privada para que puedan realizarlo. Indudablemente. Pero el tema de fortalecer los servicios básicos, señor ingeniero, porque estamos hablando de regenerar, o sea, fortalecer lo que ya estaba construido allí, que a lo mejor se lo hizo con una visión de una determinada época y una determinada cuestión política que se generaba en aquel entonces. Pero cuando hablamos de ello, señor ingeniero, vamos al tema regenerar, al proyecto regenerar. ¿Se está cumpliendo tal cual se diseñó, señor ingeniero, el proyecto regenerar? Estamos hablando de servicios básicos. Así es. Mire, de lo que se dejó con la CAF negociando las bases, digámoslo así, para que sean las generadoras de la licitación para la construcción, prácticamente no se está cumpliendo al pie de la letra. Yo diría que se está cumpliendo en un 60-70%. ¿Por qué? Porque si bien nosotros nos centramos en este concepto anterior que le estoy diciendo de tener infraestructura para el desarrollo, nos centramos en algo tan importante que es la envidia de todas las ciudades, de la mayor parte de ciudades del mundo y del Ecuador, yo diría del 95-96% de ciudades, la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo? Mire, justamente ese tenía un peso de todo el proyecto, un peso del 20%. En la parte económica. En la parte económica tenía ese peso. Entonces, por eso mismo, la CAF que nunca, y vuelvo a insistir, tengo que ser repetitivo, la CAF nunca presta dinero para regeneraciones urbanas, como se dice por parte del municipio, pues no,
queriendo cambiar, queriendo darle trastocar lo que nosotros habíamos hecho, cuando no puede ni mentir, porque si usted se remite al libro que publiqué, es un documento de la licencia ambiental. Ahí clarito dice en la página 145, que recuerdo, dice que es para el proyecto Regenerar en el año 2010. Y en el 2013, en la página 69, en la página 69, ahí, en un oficio de la CAF, hasta la misma CAF señala el proyecto, y aparte al final de lo que dice señala el proyecto, que es justamente el proyecto de ordenamiento y desarrollo sostenible del casco urbano central de la ciudad de Loja, raya Regenerar. La misma CAF. Entonces, ¿cómo quieren cambiar? O sea, solamente por una vanidad humana. Solo en Loja yo me admiro que solamente en Loja estemos discutiendo de majaderías, digamos así. ¿Cómo es lo que yo dije? Si el alcalde Roda se quiere hacer el gestor del metro, cuando sabemos muy bien que fue el alcalde Barrera. En Cuenca el alcalde Cabrera no se hace dueño del proyecto de tranvía. Como usted dijo coloquialmente, lo que es de Pedro, dale a Pedro, y lo que es de Juan, ¿por qué vamos a estar discutiendo si lo que queremos es el bienestar? Y yo al menos quiero el bienestar de mi ciudad. De eso se entiende que sería además, la gobernabilidad. Tomará en cuenta que ninguna administración municipal debe gobernar, hacer obras para el momento, sino para el futuro. Si esta obra no es para nosotros, doctor Pablo, esta obra es para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Y a lo mejor tendrán que después de unos 30, 40, 50 años tengan que volver a hacer nuevamente una obra de este tipo, pero ya definitiva, porque los colectores, ya mejor dicho, las diferentes sectores de la ciudad ya se habrán consolidado y habrá que ver dónde creció ya la ciudad y habría que cambiar la capacidad, me refiero a la capacidad de las aguas servidas. Por ejemplo, si hay una ordenanza que se respete, por ejemplo, que en el centro ya no se construyan edificios de más pisos, porque ya se tiene calculado la densidad por población que tiene que tenerse para saber, y entonces la eliminación de excretas, el volumen de las aguas servidas, entonces ya usted sabe que esa tubería ya no necesita cambiarla nunca más, porque por más que pasen los años sabe que la población no va a pasar. El problema es cuando pasa de esa población. Por ave motivo, digamos que aquí en el centro de Loja, por algún descabellada resolución del cabildo de un alcalde diga que se obliga a hacer edificios solo de 5 pisos, todo el centro. Todo entre los dos ríos, los 176 hectáreas. Se incrementan volúmenes, señor ingeniero. Lógico, pues ya entonces lo que está haciendo ahorita ya no va a valer. Entonces habrá que ver la vida útil, hasta qué tiempo nos va a servir. Entonces, mire, todo tiene que ir planificadamente, no es así que son caprichos. Nosotros lo hemos hecho, mi administración, me digo, yo siempre hablo, usted me escucha, yo no estoy diciendo yo. Nosotros, mi administración, los ingenieros, los funcionarios que nos ayudaron a gestar este proyecto, sabíamos qué es lo que estábamos haciendo, sabíamos qué es la función de un municipio. No nos preocupamos que he dejado abandonado el teleférico, discúlpeme. Por ahí un descabellado periodista que lo entrevistaba me contó, yo nunca veo, me cuentan ahí que yo no he continuado una gran obra. ¿Qué gran obra eso? Por Dios, si ni saben que para subirse en una tarabita y caminar, rodar 300 metros va a ser una gran obra. ¿Por dónde? Si es solamente un capricho Claro, gran obra es el tema de regenerar, porque se va a potenciar lo que son los sistemas de conducción de agua potable, también de lo que son las aguas negras y servidas que produce la ciudad. Entonces, señor ingeniero. Entonces, concentrando, a propósito, yo me salí del tema y discúlpeme. No, está bien, señor ingeniero. Era que no se está siguiendo lo que se conversó con la CAF directamente. Entonces, eliminó eso. Ya. Salió un contrato a licitación, una licitación espuria. Yo tengo los documentos en el libro, están. Estamos hablando del contrato de Regenerar. Claro, el contrato por 48 millones.
Cuando habían ofertas de 52 millones, había una oferta de 58 millones. ¿Cómo puede haber una diferencia de 10 millones en una obra? ¿Se imagina? 10 millones, sí, a veces pensamos que no es nada, ¿no? No, 10 millones es una cantidad significativa de plata. Discúlpeme, yo no sé, puede ser de aquí, a lo mejor la carretera de aquí hasta Taquil. Ya. Entonces, mire, esas diferencias grandes hacen dudar y sospechar de que el contratista o va a poner materiales de mala calidad, Ya. no va a cumplir o va a escarbar de acuerdo a los vericuetos de la contratación, buscar contratos complementarios para resarcirse de alguna cosa. Y finalmente, si ya los precios son malos, bajos, pues terminará rescindiendo digamos, rescindiendo de mutuo acuerdo, pero no porque sea de mutuo acuerdo, sino por viveza criolla del contratista. A ver, señor ingeniero, déjeme consultarle o preguntarle algo de lo que usted acaba de manifestar. De acuerdo a lo que estaba planificado en Regenerar, el proyecto que lo calificó la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, allí se habla de diámetros. Entonces yo le consulto que a lo mejor se disminuye el diámetro para abaratar costos de acuerdo eso movimiento de tierras o ampliación de veredas cuando no estaban cuantificadas, señor ingeniero, para poder resarcir el daño económico. El cambio de especificaciones es muy difícil hacerlo. Eso sería ya una ilegalidad tamaña que tiene que castigarle el Estado, ¿no es cierto? Bueno, lo que sí, no se contrata todo. ¿Por qué? No lo explican. Si lo explicaran al pueblo de Loja sería bueno, saludable, a los concejales. ¿Por qué no estamos contratando todo el paquete y estamos haciendo esto por A o B motivo? Los ciudadanos lo vamos a aceptar. Pero lo más grave es que se va descubriendo lo que usted está diciendo, para ir contestando lo que es. De que de los 48 millones, conocemos que han mutilado, han mochado, como dicen nuestros ciudadanos aquí en Loja especialmente, han recortado 5 millones de dólares de los 48 millones, le han quitado a la parte eléctrica, le han quitado 1 millón y pico, para el alcantarillado otra cantidad, etcétera, van sumando 5 millones. ¿Para qué? Para crear justamente nuevas, yo diría, nuevas situaciones, porque no sé exactamente, no puedo hablar con propiedad, y lo que está cobijado bajo lo que se llama órdenes de trabajo. Hasta el momento conozco que hay 6 órdenes de trabajo, la 2, la 3, la 4 y la 6 conocemos, la 1 y la 5 no la conocemos, ¿de qué será? Pero, por ejemplo, que es parte de lo que usted está preguntando, se pone zanjas, en la orden de trabajo 3, zanjas, ¿qué zanjas? Pues, si cuando usted, oírame bien, cuando usted tiene un rubro, por ponerle algo, 10 metros, me contrato 10 metros de tubería de colocar, y me asoma que no han sido 10 sino 12 metros, pues el contrato, la ley me permite poner los 12 metros y cobrar los 12 metros. La diferencia. Pero no estoy cambiando el rubro, que aquí en este caso sí lo han cambiado. Que averigüé un poco, ¿qué ha sido? De que el contratista de la parte eléctrica se había equivocado en calcular el precio unitario. Y no se dan cuenta de que en las bases tenían que poner el rubro de la tubería, incluyendo la excavación. O sea, si usted paga, en el mismo caso de los 10 metros, yo pago 10 metros de tubería y ya está incluida la excavación. Entonces se habían equivocado, se habían pasado por alto. Entonces, ¿qué hacen? Vivamente, en forma de una viveza criolla, solicitan que se les pague, que se les reconozca la tubería, un rubro solo, y la excavación aparte, cuando tiene que pagarse
un solo rubro. Entonces hacen esa creación. Para mí, ilegal. Y lo que yo dije el día de ayer en una radio, ahí tiene que concurrir pues la Contraloría, ser concurrente. Ahí tiene que llegar justamente a ver qué están haciendo. Pero si es que por algún motivo se han olvidado en el diseño inicial de poner, han subestimado, mejor dicho. Lo que es 100, pongo 80, estoy subestimando, me faltan 20. Entonces, y a lo mejor me sale un rubro que no lo conozco, como por ejemplo la tal fibra óptica municipal, cuando no consta en esa negociación, o cuando consta de que tiene que ser CNT el que tiene que manejar eso, asoma fibra óptica municipal. ¿Para qué? Yo sí sé para qué. Para conformar a lo mejor un grupo económico en esa dirección. Yo pues puedo decir le estoy preguntando en eso que porque el municipio pues no puede atender esos temas, entonces tiene que concesionar, pues así como las fotomultas, a dedo, pues. Si se da cuenta, o sea, que creo la infraestructura, claro, para dejar, y la delego después. Antes de irme pues a mi casa la dejo concesionando, pues. Y para el que piensa mal, pues acierta. Yo ya estoy pensando mal, pues entonces yo ya estoy acertando. Señor ingeniero. Y como no puedo decir con más frontalidad porque me han de enjuiciar, pues no es cierto. Señor ingeniero, ¿por qué usted manifiesta que la Contraloría debería de acudir de manera rauda en esa forma de cómo se está contratando el rubro zanja, señor ingeniero? Mire, yo creo que ese es el defecto que yo siempre he criticado a la Contraloría. Siempre vienen a hacer exámenes después de 2, 3, de 4 años, de cosas que ya uno hasta se ha olvidado. Y como los auditores tienen una costumbre mala, una mala costumbre, que cuando de Quito les dicen, que creen que son órdenes que vienen desde Marte, ¿no? O sea, como que es extraterrestre una orden. Ya. Entonces dicen que tienen que hurgar, aunque sea, digan barbaridades. Nunca, yo quisiera preguntarle a algún auditor en el Ecuador si lo ha felicitado a algún funcionario alguna vez por haber desempeñado su función. Nunca. Siempre le están escarbando y escarbando, porque creen que están haciendo méritos, entonces de Quito sí están trabajando, dice. Entonces cuando no encuentran nada, le dicen, oiga, ¿qué pasa? Pues, y peor cuando hay presión política, pues como en el caso nuestro, pues demostrado ahí, porque la directora de la Contraloría de aquí era prima hermana de la asambleísta. Yo fui el primero que denuncié ahí, en Quito los tengo denunciado. Porque una señora también que pasa en Quito en la dirección de responsabilidades, también pues hija de una activista política de Loja, del partido del alcalde. Entonces, ¿qué es eso? No es coincidencia, no es. Entonces, justamente los que han vivido de la política saben que tienen que trabajar así. O sea, ubican las fichas necesarias y pertinentes para que no se tope determinados temas. Claro, el ingeniero Hugo Salcedo nos dice lo siguiente, lo felicita el ingeniero Bailón. Ojalá también se analice la subgénesis y fiscalización del llamado proyecto Regenerar. Claro. Mire, hay otra irregularidad, por decirlo menos. Se contrata una empresa a la tercera, como dijo, no a la primera, sino a la tercera. Se demoraron 15 meses en adjudicar la fiscalización y la construcción. Cuando hay transparencia, cuando hay responsabilidad, solo 4 meses es necesario para la adjudicación. 15 meses, año y medio que perdimos en esta vaina. Bueno, entonces mire, se contrata con una empresa que presenta como currículum el haber planificado urbanizaciones allá en Asturias, en Oviedo, en España, y pone pues ahí, describe las urbanizaciones, movimiento de tierras, 20.000 metros, tantos euros, etcétera, asfalto, obra, 50 millones. Claro, pues que 50 millones es lo que le va a costar al dueño de la urbanización, a una empresa española X. Yo hice solamente el proyecto, el plano. ¿Cuánto le cobré por el proyecto? A lo mejor 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros. Y aquí asoma como currículum lo que hacía o tenía que hacer
la empresa inmobiliaria. Y eso le aceptan. Cuando en realidad, si usted se mete al internet, ¿no?, usted ve que esa empresa, lo único que ha tenido con el Estado, me refiero con el Reino de España, el Reino de España, dos contratos, el uno de 52.000 euros y el otro de 54.000, algo 106.000 euros, con una empresa de Gijón, de la autoridad portuaria de Gijón. O sea, tenía escasa experiencia. Indudablemente, mire, que vienen todavía con unos certificados sin sellos. Bueno, los de ellos, los dueños de la empresa, pues, apostillados, todo con los notarios ahí, todo el protocolo, para que vean que son verdaderos, el título de profesional. Pero claro, eso es allá, pues ya vienen acá y no se hacen registrar en el CENESID. Y ninguno del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador abre la boca, porque es la defensa profesional de los ingenieros. Claro. Y es más, en los meses que le adjudican, allá en España los estaban declarando con insolvencia parcial, un concurso de acreedores parcial. Y eso consta ahí, métanse al internet, pongan INCA Ingeniería de Proyectos, y ahí está, el boletín oficial español de ¿cómo se llama?, del registro mercantil de Asturias, sí. Y ahí consta todo eso. El ingeniero Bolívar Luján alguna vez nos entregó parte de esos documentos de lo que él había investigado sobre la le adjudican, idoneidad del fiscalizador. Y todavía más, ponen una lista de profesionales, yo respeto a los profesionales, pero los calificaron a eso. Pregunte cuántos de los que presentaron para calificar, para ganar puntaje, están trabajando. Creo que solamente 2. El resto los han rellenado, creo que con egresados o con estudiantes de la Universidad Técnica, por un lado, por allá. Ofertan 3 camionetas, ofertan un termómetro para medir el asfalto, un densímetro nuclear para medir la compactación, ofertan la bomba para hacer las pruebas hidrostáticas, ofertan maravillas. ¿Y si hay esas maravillas? Bueno, esas maravillas en la ley sí permite, porque usted pone una carta. No, pero sí, pero están aplicándose en el aquí proyecto. No hay ninguna, pues ni una camioneta, no ve que les han dicho que los trabajos son aquí en la ciudad, que tienen que caminar nomás. ¿Para qué camioneta? Entonces, ¿cómo les estará pagando? Pues ahí yo señalo el jefe de supervisión, que creo que es el ingeniero Vicente Torres, tiene que dar una explicación pública. Claro, porque una cosa es caminar y otra cosa es rodar en vehículos, señor ingeniero. Pero por eso cuesta la fiscalización, pues por eso, porque tienen que usar un teodolito, no han comprado, lo han buscado a un topógrafo de aquí que tiene su estación, su teodolito, tiene sus 2, 3 cadeneros y le pagan a él. Entonces, ¿qué nos están viendo la cara de tontos? ¿O qué creen que están todavía en la colonia y nosotros somos todavía aquí los con taparrabos? Discúlpenme, pues. Eso no dice nada el municipio. Eso tapan. Y eso es transparencia. Y la única definición que somos es lo que hacemos. Ahí está, pues. Lo que hacen, pues. Por eso, linda definición para decir lo contrario. Oiga, yo no entiendo. Dicen una cosa, ¿no?, y hacen lo contrario. Por eso es como la prensa amarilla en el mundo. Cuando sale una noticia de Estados Unidos o de CNN, yo ya sé que es al revés. Claro. La contrainformación. Claro. Ingeniero, una cuestión. ¿Por qué usted presenta este documento, este libro? Porque lo he estado revisando, señor ingeniero, y no solamente es un libro de información. Aquí hay documentos que en este momento ya son públicos y que en el momento, por ejemplo, de querer fiscalizar un concejal, de querer legislar un concejal, sería un documento válido para ese proceso de fiscalización, de legislación y más que todo, para las autoridades de la Contraloría, señor ingeniero, para revisar, porque lo que usted está denunciando y dice, bueno, hay un rubro, se saca dinero de una parte de acá, de otra de acá, se pellizca, como decía el ingeniero Bolívar Luján, y van para el tema de zanjas. Entonces yo me pregunto como ciudadano, ¿me tocará pagar esos rubros económicos y esa construcción de esa zanja que la están poniendo a última hora en el momento de pagar finalmente el proyecto Regenerar, señor ingeniero? Indudablemente, el contratista pues no tiene la culpa. No. Podrá tener la culpa por proponer, pero ¿quién acepta, quién legaliza? ¿Quién es? El que acepta, claro.
¿no es cierto? Y en última instancia el visto bueno pues de la entidad contratante, porque la fiscalización es contratada y ha de estar consultando con el dueño pues del proyecto, que es el municipio. Entonces ahí tienen la culpabilidad. El contratista puede proponerle barbaridades. Si usted me acepta, usted es el responsable. Salvo que sea alguna cosa descarada así que tenga que devolver dinero, pues entonces, pero ahí hay una irregularidad que tiene que ser traspasada al ciudadano, pues a nosotros. Por eso protestamos, por eso alzamos una voz de protesta, por eso denunciamos al CERCOP en una comedida carta que consta también en el libro, que firmamos varios ciudadanos de aquí y que nos pusieron en el hall de municipio como odiadores de Loja. Porque queremos que se transparenten las cosas, porque queremos que nos digan la verdad para que no nos engañen. Ya estamos cansados los ciudadanos de ser engañados. Mire usted lo que pasó con lo que siempre digo, en la avenida Manuel Agustín Aguirre, cuando hicieron el recapeo. Un recapeo, en el contrato mismo, de que ahora el recapeo de 5 centímetros lo están cobrando $8, y ahí les cobraron $34. Y nadie salió a protestar, pues. ¿Qué será? Pues que le tienen miedo. Si las leyes, señores, las leyes están de nuestra parte. Todas las leyes son hechas para defender al ciudadano. Los atropelladores son las autoridades generalmente, y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Las leyes siempre nos favorecen, pero ¿sabe por qué no hacemos uso de las leyes? Porque tenemos que pagar abogados, si no, ¿cómo viven los abogados? Claro. Entonces eso cuesta. Claro. Entonces la mayor parte no le gusta, pues quiere que le den peleando. Entonces yo he escuchado y he visto alguna vez al ingeniero Loján que se apersonaba de alguien y alguien le decía, pero denos. Entonces él les dijo, no, ustedes, yo les he dado aclarando el tema, ustedes nos tienen que pelear. Y nunca pelear. O sea, en otras palabras, usted nos está aclarando el tema de cómo se está ejecutando Regenerar y cuáles van a ser las variantes, si cabe el término, económicas en el momento final de pagar los ciudadanos. Entonces es el deber del ciudadano de apropiarse de los documentos que están allí. Indudablemente. Yo he hecho ahí una aproximación de cálculo porque no tengo los datos. Es lógico suponer. ¿Quién tiene los datos? El municipio. Yo he asumido que el pago, como que toditas las casas de Loja son igualitas, de la misma altura, del mismo frente, de las mismas veredas, para que la gente vaya entendiendo de que eso es en el caso de que todo sea igual. Pero no es así, pues no. Poníamos un ejemplo, la casa del señor Matute, que lo conocen como el Gran Colombiano, creo que es de 10, 12 pisos, algo así. No puede pagar pues igual que una casa que tiene 10 metros de frente y es de un piso. No puede pagar, jamás, es hasta por sentido común. Pero a la autoridad de aquí pues, no parece que no tiene sentido común. Entonces no, divide linealmente, 30 millones, 28 para 5,000 y pico de propietarios, a 6,000. Y por último, parece que si equivocó, pues no. Ya. Por eso hay que tener buena salud mental para los números, pero para los números aritméticos, no para los números chocos. Entonces, a ver, ¿qué pasó allí, señor ingeniero? Ahí dijo, por la última vez dijo 5,000 y pico anuales, y en 8 años dijo, y durante 8 años, entonces 5,000 por eso son $40,000. Entonces, para asustarlo a cualquiera. 40,000 y multiplicado por todos los bienes inmuebles donde se interviene. 200 millones va a recuperar entonces, para que siga haciendo la gran obra, seguir trayendo cebras. Pues, un amigo dijo, ¿para qué, hombre, pasar tiempo sin Catamayo? Hay buenos asnos, los pintan de blanco y con franjas negras ya había. Buenos onogras, dice el ingeniero. Pero yo le pregunto, o sea, usted dice 40,000 y multiplicado por todos los, claro, 200 millones. No, en 8 años, 40,000 en 8 años. Y por 5,000, 5,000 o 4,000 dueños de los predios. Pero entonces se encienden alerts de exigir. Hay una equivocación, ya le digo, le falló la aritmética de Baldor, que dijo un amigo. Pero por ejemplo, en el tema del recapeo de la Manuel Agustín Aguirre, no fallaron las aritméticas, sino que allí hubo algo en contra del mismo ciudadano por parte del municipio, señor ingeniero. Mire, a veces digo que la gente se desquita. A veces cuando a usted de repente le hacen bullying, usted tiene que desquitarse, ¿cierto? Entonces hay
hay que pensar más profundamente y saber Pero con quién se está desquitarse, desquitando y quién, nada más. pero desquitarse significa que ya se utiliza otros elementos que a lo mejor son Indudable. ceñidos o están juzgados por la ley. Indudable, Porque una indudable. cosa es la defensa, defenderse es, cuando le hacen claro. bullying a uno. Claro. Pero en cambio, ¿quién está haciendo bullying en este rato? Por eso ¿O quién podría hacer bullying? Eso hay que preguntarse, ¿no es cierto? Yo lo dijera, no, lo comentara porque tengo mi manera de pensar, pero como aquí en este país le distorsionan, le cortan los estos para enjuiciarlo, las secuencias le montan, le hacen montajes para seguir juicios, entonces mejor simplemente dejo planteando esto para que la gente piense. Pero- y les digo que piensen mal. Pero usted está alertando a los concejales de que tienen que elaborar una ordenanza. A criterio personal, ¿debería de elaborarse una ordenanza especial para el cobro de lo que son los recursos económicos de Regenerar, señor ingeniero? Indudablemente, indudablemente. Y es más, en el contrato que se hizo, en lo que negociábamos, en la negociación con la CAF asignó como $490,000 que nosotros tuvimos que aceptarlo para la socialización y sensibilización de los ciudadanos. Porque todavía hay ciudadanos que creen que el Estado tiene que darles todo. Entonces, yo tengo mi casa, el Estado me hace una obra, no cerquita, pero a 100 metros, y ya subí de precio mis terrenos, mi casa, ¿no es cierto? La plusvalía subió y estoy ganándome cuando la venda, etcétera, etcétera, ya. Pero eso, ya con la ley de la plusvalía y todo, que hubo un gran revuelo, ya como que por ahí está más o menos controlado. Pero el que no tiene, pues, el que no tiene propiedades, el que es pobre, el que es de a pie, y ve que hacen obra pública del Estado, se invierten millones, y las propiedades de tal o cual fulano que tiene, aquí en Loja hay personas que tienen 10, 12 casas, y yo lo digo por exalcalde, porque conocí a quiénes eran los... Claro. Entonces, seguir enriqueciéndolos a ellos. No, pues, tiene que haber una equidad, tiene que haber una subsidiariedad, tiene que haber una solidaridad. Y eso consta en la Constitución. Claro. Entonces, mire, cómo tenemos que pensar que tiene que hacerse una ordenanza. Por eso los señores concejales tienen que estudiar, tienen que, de ese dinero que les decía que la CAF entrega, tienen que generarse conversatorios, sesiones, explicaciones, para que la gente pague con gusto y sepa que está pagando por la obra que es de uno, sin haberle pedido favor, ni haber sido alfombra del señor Correa, del señor Lucio Gutiérrez, de ninguno de esos señores. Señor ingeniero, usted me está manifestando de que esta ordenanza es eminentemente técnica. Técnica y puntual para el tema del crédito. Porque ya le digo, ninguna casa es parecida a otra. Ninguna casa tiene las mismas características. Claro. Y ninguna calle es parecida a la otra. Así mismo es. Porque, por ejemplo, yo he visto en algunas calles que se compactaba las primeras horas del día y a las horas de la tarde ya se estaba retirando el material compactado para reemplazarlo con otro. Entonces a uno le surgen las ideas. Ese movimiento, el de retirar esa tierra compactada, es un gasto económico. Y esos gastos económicos tienen que ser explicados. Señor ingeniero, dentro de ese libro están esos documentos de qué es lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, y cuando habían imprevistos, también las soluciones económicas. No, porque el libro simplemente llega hasta cuando yo actué como alcalde. Y tuve conocimiento de la licitación, la adjudicación, y me permití hacer un pequeño comentario que se llama comentarios en la mitad del tiempo transcurrido, o sea, más o menos para señalar los problemas muy general, y que la falta de información, lo que nos mienten que en la página web se coloca y uno busca en el internet y no encuentra absolutamente nada, y sin embargo ponen que todo está en la página web, todo está en la página web. Me estaba acordando de un alcalde del Perú, de una ciudad del Perú, que la prensa lo molestaba, que no informa, que no hay rendición de cuentas. Entonces él decía
¿qué me preguntan, señores? Ujú. Si está todo en el internet. Claro. Entonces, como que ya en el internet. Pero aquí pueden decir eso, pues. Nos metemos al internet y no hay nada, absolutamente nada. Inclusive, mire, tuvimos que elevar una nota de protesta y ante un notario, digo, mejor dicho, y un notario sabiendo que íbamos a hacer eso, porque le habían prohibido que nos muestre el contrato. Cuando son documentos públicos. Públicos, pues. Una notaría pues, no es que es un ¿qué culpa tengo? estado de secreto. ¿Qué culpa tengo que mi oficina es así, es pública? Y si me hago un contrato con cualquiera, si alguien viene a pedirme una copia, tome la copia, señor. Pero aquí no, y no es ahora, es desde hace tiempos. En el Plan Maestro de Agua Potable, recuerdo, fui a pedir copias yo en la notaría X, de un notario X, y me dijo, déjeme pensar, era un contrato, en ese tiempo el más grande, pues de 33 millones de dólares, y decía que no se acordaba que si era en la notaría de él, los 33 millones, pero raro, pues doctor, le digo, si es contrato, es primera vez, hasta por el monto lo ha de tener en algún, archivado. y ha de haber ganado más plata que todito los es por el trabajo. Entonces dijo, véngase a la tarde para ver si lo encuentro. Entonces pero sí lo encontró, porque le dije, verá doctor, si no lo encuentra, yo voy y lo denuncio para que un instrumento público no me quiere dar. Entonces parece que le dio miedo de que como yo soy de armas tomar. O sea, rápido se acordó. Le Se llegó acordó, claro. la cordura, le llegó. Ahora, señor ingeniero, pero por ejemplo, cuando usted habla de la página web, en la página web se pueden subir boletines de prensa de que todo está bonito y marchando al 100%. La pregunta que yo le hago, cuando usted revisa la página web, ¿en qué porcentaje está de ejecución el proyecto Regenerar? ¿Cuál es el planillaje y el monto económico ya planillado? No porque usted no existe. La palabra correcta sería el padre de Regenerar, usted es el que lo construyó, lo identificó. Mejor dicho, el proyecto. Sí, pero no existe absolutamente nada, no existe nada. ¿Y sabe por qué no hay? Porque desde el comienzo no cumplieron con la ley de contratación. Eso también tiene la Contraloría señalar. Yo sé que no lo van a fusilar, no hay pena de muerte. Lo único que le van a querer cobrar es una multa administrativa de 10 salarios, 5 salarios, así ponen las sanciones para millones de perjuicios que se han hecho aquí en Loja. Ya. A propósito, hay un poco de obras que no sirven para nada y que han hecho gastar al pueblo de ecuatoriano, al pueblo lojano. Ahí tiene pues usted las estaciones de transferencia del transporte urbano. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Y quién hizo gastar eso? ¿Y qué dijo la Contraloría? Nada. No. Entonces, mire, así nomás son. Pero estamos hablando de que si no se dice nada cuando hay recurso público, entonces ¿quién nos garantiza que en el tema Regenerar se vaya a fiscalizar correctamente? Por eso digo, por eso es la importancia de tomar conciencia. Tenemos que sensibilizarnos los ciudadanos, especialmente los que tenemos que ver con el pago. Uh-huh. Yo soy uno de ellos. Yo vivo pues en la calle mejor dicho, la casa de mis padres, que vivía cuando era soltero. Pero tenemos que pagar los herederos. O sea, le toca pagar a usted. Somos parte interesada, pues, los hermanos. Señor ingeniero, usted dice en defensa del proyecto Regenerar. Pero ¿cuál va a ser la defensa? ¿Todos los ciudadanos tienen que defenderla o simplemente los que conocen a profundidad el tema de Regenerar? Mire, yo creo que todos. Para mí hay un porcentaje de ciudadanos que son beneficiarios directos y hay otro porcentaje de ciudadanos de predios, dueños de predios indirectos. Los directos son los que están dentro de las 176 hectáreas pues, del proyecto. Uh-huh. Y los indirectos, pues, los de el resto de la ciudad. Inclusive alguna vez opiné de que hasta de las parroquias tenían que pagar porque ellos vienen, hacen uso del ferias, estadio, hacen uso de las plazas, hacen uso, pero bueno, sería ser muy duro porque uno hay que conocer también la economía que tiene. Bueno, allí entra la subsidiariedad y también el tema de ser solidarios con los territorios deprimidos. Señor ingeniero, en esta parte ya final de la entrevista, ¿cuál sería el deber de los concejales? A criterio suyo, a criterio personal y como exalcalde del Cantón Loja. En primer lugar, desvestirse de el complejo que tenemos todos. Yo también me incluyo. De repente nos hablan de un tema y creemos que ya lo conocemos.
o nos da vergüenza preguntar, cuando lo mejor es preguntar, ¿no? Robustecer el concepto que tengo de tal cosa, o a lo mejor me hacen cambiar el concepto equivocado que he tenido de tal cosa. Eso tiene que, en primer lugar, quitarse esa pequeña vanidad de saberlo todo, ¿no? Uh-huh. Reunirse primeramente con gente que colabora, contribuye del mismo municipio, pero con una filosofía diferente, pues, de trabajo, con una visión diferente. Saber cómo se aplica lo del COTAD, especialmente para lo que es el asfalto. Mire que hay calles que tienen 5 centímetros, 2 pulgadas de carpeta asfáltica, otras tienen 3, otras tienen 4 y otras tienen 5. Entonces no es lo mismo una cuadra. A lo mejor alguien dice, pero si mi casa es igualita a la de allá, de la otra calle, pero no se da cuenta que en su calle le pusieron apenas 2 pulgadas de asfalto, y al otro le pusieron 4. ¿Por qué le pusieron 4? No es por simpático, ha de haber más tránsito, pues ha de haber más circulación, pues es cuestión de lógica. Entonces, por eso digo, todo tiene que ser aplicado con transparencia. Lo que le decía al comienzo antes de fuera de escena, el tema del agua potable. El agua potable habría que ver cómo se cobra, con qué criterios. Se está cobrando una cometida de 3/4 igual para la tubería que está colocada en el lado oeste o en el lado oeste, o la que está colocada en el lado norte o en el lado sur. Uh-huh. Si se cobra igual, aplíquenla también acá, pues no hay ningún problema, porque así ha sido la costumbre de cobrar igual, o sea, promediando. Pero hay obras dentro de ese proyecto, obras que no solo benefician a los del casco céntrico, sino a toda la ciudad. Construyen 3 o 4 tanques de agua potable en la planta y en otros lugares, y eso sirve para toda la ciudad, pues. Entonces eso, de lo que yo he visto, suma como $600,000 esos tanques, de los 3.700.000 que cuesta todo el proyecto, uh-huh, del componente, todo el componente, les resto. Entonces tendrían que aplicarme a mí 3.100.000 para la parte del centro. Claro, y señor, el resto para toda la ciudad. Claro, y por eso es la importancia de este libro, porque tiene una gran cantidad de documentos que son públicos y que en el momento de fiscalizar deberían ser uno de los principales elementos de ese proceso de fiscalización, señor ingeniero. Yo creo que sí. Gran parte, como le decía, está dedicado a demostrar cómo nació el proyecto, cómo se lo hizo, y una parte que es en páginas muy pocas, pero que tiene el gran condumio de lo que usted está hablando, cómo nos vamos a aproximar para pagar cada uno de los beneficiarios, ¿no es cierto? Y eso es más, hay que tomar en cuenta y respetar los convenios. ¿Para qué tiempo nos dieron el crédito? ¿Con qué intereses nos van a cobrar? ¿A partir de qué fecha? Por ahí se escucha que ya quieren cobrar. Usted me decía que un concejal por ahí ya quería... Ya estaban hablando de $5,000, $6,000. Está chiflado, por favor. Hay tiempos... Y no pido ni siquiera disculpas, pero es que da fastidio de saber que no quieren entender, que no quieren estudiar, que no quieren leer cómo tiene que cobrarse. Entonces yo creo que conociendo el problema, es fácil, ya les digo, si solamente es asunto, no se necesita saber altas matemáticas, no ser conocedor del análisis matemático, nada. Aritmética de la escuela, sumar y restar, multiplicar y dividir. Eso es todo el tema. No hay para qué. Es que a veces hay personas que ven un cuadro con números y es como mostrarles un monstruo, algo terrorífico. No, es simplemente son cosas ya le digo, elementales. Uh-huh. Con una simple calculadora, esas las más elementales. Con eso sale usted y sabe cómo es lo que tiene que Perfectamente, señor ingeniero. Hemos hablado del libro, de los documentos que están insertados en dicho documento que es en defensa del proyecto Regenerar.
Además de ello, señor ingeniero, bueno, algunos ciudadanos han estado siguiendo, por ejemplo, Fernando Ochoa Montero también dice éxito, señor ingeniero Bailón, y también el ingeniero Hugo Salcedo decía correcto, se habla también de realizar el trabajo del administrador del contrato, eso es lo que manifiesta el ingeniero Hugo Salcedo. Y Pablo González nos dice, ¿dónde se puede conseguir el libro? Pues donde algún amigo me conecte conmigo, puede ubicarme a mí directamente o algún amigo de mi amigo. Perfectamente. Señor ingeniero, nos queda el tratamiento de algo que sí me gustaría toparlo en otra ocasión. ¿Cómo se viene construyendo técnicamente el proyecto Regenerar? ¿Se está construyendo apegado a lo que es el conocimiento de la ingeniería o simplemente hay algunas variaciones o algunas deficiencias que puedan traer problemas a la ciudad de Loja, señor ingeniero? Mire, yo tengo un criterio bastante amplio y respetuoso, de colega a colega. Si es que el colega fiscaliza, tiene que fiscalizar pues, apegado a cánones, a especificaciones y a la ética y a la moral propia de esa persona. El fiscalizador anteriormente, hace unos 20, 30 años, tal vez 40 años, se tenía un concepto de que era la persona que le iba a sacar el sucio, por no decir otra palabra, al contratista. Había esa mala concepción. Y recuerdo yo haber escuchado a un ingeniero boliviano de la OMS, alguna vez que tuve la oportunidad de asistir a un curso, es un consultor, que trastocaba ya el tema ese de la fiscalización. El fiscalizador tiene que ser una persona que ayude a que la obra salga bien. Se construye bien. Porque el beneficiario no es ni el fiscalizador ni el contratista, el beneficiario es una comunidad, un colectivo, una ciudad que va a ser beneficiaria de esa obra. Por lo tanto, mientras surjan problemas, el fiscalizador está llamado a solucionar los problemas, a buscar la solución. Para eso es técnico, para eso lo contrataron. Pero si es que deja en manos, y aquí sí puedo decir de lo que yo he escuchado, deja en manos el jefe, el que se supone que tiene la larga experiencia cuando vemos que no la ha tenido. Pero si yo no la tengo y me cojo un buen contrato, me contrato también pues, un buen ingeniero de los que no tiene trabajo, pero que sí piensa bonito, sí sabe, ¿no? Y lo tengo ahí, pues, ¿no? Entonces, conozco que lo han contratado a un ingeniero venezolano. Asimismo, no está registrado en el CNECID. Un ingeniero especialista en preinversiones, en gestiones ambientales de las carreteras. Ha trabajado en Venezuela, en PDVSA, en los petróleos de Venezuela, como gerente. O sea, ¿cómo puede entrar una persona supuestamente? Porque que seas, yo no estoy diciendo que no sea un erudito en su campo, pero para fiscalizar es otra cosa. O sea, zapatero a tus zapatos. Así mismo, y lo traen para impresionarnos. Están por aquí, cuando digo, no, eso no cabe. Y lo que, terminando el tema de la fiscalización, entonces tiene que ayudar a que la obra salga. Pero eso de ayudar no significa de ser pues cómplice de alguna pillería que quiera hacer el contratista, pues, o de alguna viveza criolla, y que me sale mal el hormigón, hago las probetas de hormigón y no sale la resistencia. Yo tengo que pararle ahí nomás, pues, y ir a revisar el stock de materiales, porque no es solamente pues, que a la siguiente me va a la siguiente cochada que se dice aquí en hormigón van a mejorar. No, algo está pasando mal. Puede que el ripio, la grava, la arena esté con arcilla, no tenga la demasiada humedad correspondiente, todo ese tema. Entonces, si es que eso dejan pasar, por favor, si es que no hay control, entonces el contratista va a hacer lo que le conviene. Señor ingeniero, de eso quiero consultarle en la próxima entrevista que nos visite aquí a la Prensa Radial.
Dice Ángel Cuenca, muy bien, me parece que se deben aclarar las cosas para que todos conozcamos sobre el proyecto Regenerar y conozcamos qué es lo que vamos a pagar, señor ingeniero. Exactamente. Porque si voy a pagar mis dólares, significa que los materiales también sean de buena calidad. Y además, es más, que sepa, que no lo engañen, que sepa por qué va a pagar. De eso se trata. Así es. El señor Jorge Ochoa Moncada dice, saludos desde Madrid, España. También Alfonso Coronel Piña, el ingeniero, nos dice, el pago de las mejoras debe ser sobre la tasa del pago justo. Esto es, en función de la real obra ejecutada en su periodo. Así manifiesta, en su predio, eso manifiesta el señor ingeniero Alfonso Coronel Piña. Señor ingeniero, muchísimas gracias y estaremos invitándolo para seguir analizando el tema de Regenerar. Mire, doctor Pablo, yo le agradezco porque yo soy uno de los pocos que sí se han de haber dado cuenta de los escurridizos para entrevistas. No me gusta mucho el micrófono. En cambio otros se deleitan, les gusta. No le gusta el micrófono, pero es su deber hablar y dar datos de lo que está ocurriendo. Pero yo he sido aludido por ahí con términos despectivos, un canal municipal, que no veo. Por suerte no sale en mi casa eso, ni hago esfuerzos porque salga. Prefiero no. Me han contado, entonces yo pensé en un momento que en este país que hay leyes que da miedo, dije voy a recurrir a Supercom para que me den una copiecita. Cuando me acordé, pues que no dan las copias, el lugar, la fuente, y cuando se queja, hay audiencias, dice, pues como no se ha acercado a retirar. Claro. Entonces, para una cosa y para otra cosa. Entonces yo prefiero dejar de lado o desconocer que haya Supercom, prefiero venir directamente, creo que con el agrado, yo visito muy pocos medios de comunicación, porque sé cuáles están haciendo opinión pública, ¿no es cierto? Verás. Yo le llamé, señor ingeniero, porque me interesaba conocer su criterio en torno al libro que presentó y en torno a Regenerar, porque también es la preocupación mía de conocer cómo va a ser esta inversión económica a la cual el ciudadano está comprometido a pagar y si se está poniendo correctamente las cosas en función del desarrollo de la ciudad de Loja, en la parte humana, que es lo esencial de esta población, señor ingeniero. Entonces yo creo que ahora sí le consulto algo político. Usted ya tiene voz para seguir auditando lo que sería Regenerar, porque políticamente van a decir, va a seguir siendo candidato. Bueno, mire, yo digo que aquí tengo que actuar como ciudadano, ya le conté, porque soy uno de los que tengo que pagar, ¿no es cierto? Todo esto lo he hecho. Usted lo dice. Y claro, y por haber estado en la alcaldía, pues, y haber gestado este proyecto, pues también tengo que meter la política, pues, ¿no es cierto? Ahora, si usted me pregunta a futuro, si voy a continuar en la política, claro. Eso ya es cuestión suya personal, ¿no nada más, claro. Y además, todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Entonces yo creo que no estoy haciendo nada malo. Por ahí he escuchado unas teorías nomás que están en el ambiente, de eso de que los mismos y los mismos y los mismos. A mí no me metan en ese saco. Yo he vivido de mi profesión de ingeniero civil toda mi vida, y cuando ya he servido a mi patria, cuando ya he servido a mi lugar, a mi tierra, me he metido a servir en la política. Entonces no me meterán por ahí algunos ciudadanos que dicen que los mismos. No, yo soy diferente. Además, yo no estoy diciendo yo voy a hacer este año esto, yo quiero hacer esto otro, quiero ser la princesita de Navidad, yo quiero, no. Mi vida en la ingeniería civil ha sido administrar. ¿Y qué instituciones se administra en política públicamente? Municipios y gobiernos provinciales y las parroquiales. Y no estoy que yo para la asamblea, no, que está para la asamblea esta vez no, que mejor para la alcaldía. Como que ha nacido con alguna aureola ahí. Bueno, pero para la próxima vez, señor ingeniero, estaremos conversando sobre la parte técnica. Muchas gracias. Gracias, seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com
www.radiocomunitaria.com.es